Ezequiel capítulo 1, verso 1, dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Señor, oramos que hoy día tu buen espíritu nos siga hablando. Señor, que tu buen espíritu hable a todos los que nos están escuchando por radio, en la ciudad, en los valles, en la cárcel, en cualquier parte. Señor, que los que están presos sean libres por tu palabra, los que están oyendo por internet. Te agradecemos porque tu palabra está siendo soplada del cielo para nosotros. Está siendo impartida el soplo, el ruá tuyo, Señor. Gracias, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Preciosos, cada vez que nosotros nos reunimos, nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados desde el día en que escuchamos el Evangelio a vivir una vida sobrenatural. Se nos abrió la revelación de que nuestra vida no es temporal, es eterna. Fuimos creados para la eternidad. ¿Cuántos creen eso? Quiero por favor que ahora disponga su corazón y no permita que nada lo distraiga, porque si usted me ayuda a no mostrarme distracciones, yo voy a tener la capacidad de ponerme en las manos del Señor y de esa manera fluir para que nuestras vidas sean edificadas. Fíjense que el tema caminando con cielos abiertos es muy interesante, porque quiero partir diciéndote que cuando Dios te habla para bendecirte, entonces es porque Él, en otras palabras, lo que está haciendo es que te está abriendo el cielo. Y cuando Él te habla para bendecirte, cuando te bendice, Él te empieza, en realidad viene con promesas para tu vida, te dice algo que te da o que te va a dar. Cuando Dios te habla para bendecirte, Él viene con promesas, y lo que Él te prometió, tienes que saber que si Dios te habló, eso ya es un hecho, solo que por la fe tienes que traerlo a la realidad natural desde el mundo espiritual. La Biblia dice que Dios habla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en este tiempo nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios no para de hablar. Por eso la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy en día, como nunca antes, nosotros requerimos estar sintonizados con Dios, pues somos el único pueblo que podemos estar en condiciones de oír a Dios y a su vez declarar las palabras de Dios para un mundo que se pierde. Hay un imperativo de Dios que está sonando alrededor de todo el globo, y es el siguiente: Dios está diciendo a sus hijos: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El profeta Jonien nos hizo llegar una palabra profética y nos trae una exhortación y dice: hoy en día está habiendo confusión en muchas partes, y él está haciendo un llamado a los profetas para que se alineen con Dios, a fin de que los profetas no profeticen circunstancias, sino que profeticen la realidad de Dios. Nosotros tenemos dos realidades paralelas en el mundo en el que estamos viviendo. Hay una realidad natural y hay una realidad espiritual. En la realidad natural hay gente que descarta a Dios de esta realidad natural, por lo tanto el mundo iría a la deriva. El mundo estaría a punto de colapsar.
Hoy día hay preocupación en muchas partes. Autoridades están preocupadas sobre las pandemias que hay en el mundo, los eminentes terremotos que están sucediendo en tantas partes y tantos otros peligros que están habiendo en el mundo. Palabras están viniendo también en relación a cosas que están pasando, y obviamente que si el mundo no tuviese un Dios todopoderoso, vendríamos al colapso muy pronto, al exterminio, por así decir. Está todo preparado, están hablando del chip para poner en las gentes. A fin, dicen que los objetivos son muy importantes, evitarían de esa manera los raptos, las desapariciones misteriosas, evitarían con el chip puesto en la frente o en la mano derecha de una persona que es del porte de un grano de arroz, iría toda la información genética de la persona, iría si tiene alguna enfermedad, si tiene algún accidente, de inmediato lo testean, ¿no es cierto? Y podrían saber a qué es alérgico, a qué no es alérgico. Hay un montón de ideas en relación a lo positivo que sería eso, pero obviamente detrás de todo eso también hay una burda, un movimiento mundial para el control de la humanidad. Entonces estoy diciendo que cuando Dios habla, eso es un hecho. Cuando Dios habla, porque Dios no para de hablar, porque este mundo no va a terminar con Satanás al volante. Este mundo va a terminar con una iglesia gloriosa, una iglesia madura, una iglesia empoderada, una iglesia llena de la gloria y del poder de Dios, una iglesia que establecerá la justicia y que se levantará esperando a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, que vendrá a reinar por los siglos de los siglos. Mientras tanto, nosotros estamos viviendo en un mundo antagónico que necesita urgentemente que los cristianos tomemos con seriedad lo que Dios está haciendo, porque definitivamente Dios no tiene más ojos que los nuestros, Dios no tiene más manos que las nuestras, Dios no tiene más boca que la nuestra, Dios no tiene más ojos que los nuestros, no tiene más corazón que el nuestro para amar a la gente. Entonces estoy diciéndote ahora sí que cuando Dios te habla para bendecirte es porque te abrió el cielo, y lo que Él te promete entonces ya es un hecho. Tienes que saber que ya es un hecho, solo que por la fe tienes que traerlo a la realidad. ¿Qué quiere decir los cielos abiertos? ¿Qué quiero decir yo con eso? Está claro que cuando nosotros decimos que los cielos se abren para alguien, para una persona, para una familia, para una ciudad, para una nación, estamos diciendo que Dios está irrumpiendo, que Dios está bendiciendo la tierra, está bendiciendo el país, está bendiciendo la ciudad, está bendiciendo a la familia o a esa persona. Cuando decimos esa persona camina bajo cielos abiertos, estamos diciendo está caminando bajo la bendición de Dios. Según yo veo, mis hermanos, el primero que testifica acerca de haber tenido cielos abiertos fue el profeta Ezequiel. Es posible que otros anteriores profetas hayan tenido experiencia de cielos abiertos, pero no lo expresa así la Biblia. Pero sí de Ezequiel 1:1 dice: aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Aun cuando otros profetas tuvieron visiones de cosas celestiales, la frase los cielos se abrieron no se emplea más en el Antiguo Testamento, excepto en este pasaje que acabamos de leer. Ahí quiero que me ayudes en la pantalla, por favor. Pero ¿sabes que el tema de los cielos abiertos ocurre con más frecuencia en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, nuestro querido hermano Esteban, al sufrir el martirio, él exclama ahí en Hechos 7:56, él dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En el caso de Pedro también, en Hechos 10 del 9 al 11, Pedro subió a la azotea. Cierto, Pedro, antes de su visita a Cornelio, tuvo una visión descrita en estos términos. Dice: Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Y fíjense que quien más disfrutó de este privilegio fue el apóstol Juan.
en el libro del Apocalipsis, al menos 3 ocasiones dice que los cielos se abrieron delante de Él. Por ejemplo, Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En Apocalipsis capítulo 11, verso 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Luego en el 19, verso 11 dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Preciosos, en otras ocasiones diferentes personas también tuvieron la misma experiencia, pero fueron expresadas en otros términos. Pero en estos casos que acabo de leerles, sin embargo, como en las narraciones del bautismo de Jesús, se dice explícitamente que los cielos fueron abiertos. ¿Cómo habrá sido? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque definitivamente el anhelo de Dios es que su casa camine y entienda que el sacrificio de Jesús, que cuando Jesús estaba ahí en la cruz y Él dijo: consumado es, y la cortina del templo de los judíos se rasgó desde arriba abajo, es que Dios está diciendo: hay un nuevo tiempo en que los cielos se empiezan a abrir para la tierra. Definitivamente, cuando el Señor te llama para que tú te aprontes a empezar a experimentar la gloria de Dios viniendo, porque empiezas a caminar como una mujer, como un hombre de cielos abiertos. Ahora, en medio de la oscuridad, hay un cumplimiento profético. Los cielos se están abriendo para la casa de Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. En otras palabras, estoy abriendo los cielos para ti. ¿Por qué? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. No ha habido jamás en la historia tanta tiniebla, tanta oscuridad como la que estamos presenciando en este tiempo. A más oscuridad, más resplandecerá la luz del Señor. Es un tiempo de posicionamientos, es un tiempo de definición, es un tiempo de consagración, es un tiempo de ser radicales, es un tiempo de asumir la asignación y caminar en el ámbito que Dios nos ha abierto. No es tiempo de distracción. Creo que estoy empezando a hablar por el Espíritu de Dios. ¿Cómo habrá sido? No podemos imaginar lo que es cuando en plena luz del día se rasga el velo que separa lo terrenal de lo celestial, y al hombre, al ser humano, les da la capacidad de mirar dentro de esa esfera. Eso fue lo que sucedió en el bautismo de Jesús. Nosotros acostumbramos a pensar que los cielos están arriba, más allá de las nubes. La misma Biblia emplea este lenguaje a veces, y seguramente con fines simbólicos, pero ¿dónde están los cielos? Nos preguntamos, ¿dónde están los cielos? En realidad no están muy lejos de nosotros. Hay quienes piensan que se encuentran más allá de las estrellas lejanas, pero Ezequiel tiene que haber tenido mucha vista si fuese así, que los cielos están más allá de las estrellas, porque dice que los cielos se abrieron delante de sus ojos. Obviamente que los cielos de que habla la Biblia no son esos que pensamos que es más allá de las estrellas. Estos pasajes que hemos leído más bien nos indican que los cielos se envuelven en nuestro mundo, pero no en un sentido geográfico, sino en un sentido dimensional. En un sentido dimensional, en un sentido espiritual. Asimismo, la tierra y el cielo, lejos de ocupar dos espacios diferentes, preciosos hermanos, los cielos y la tierra son simultáneos. El cielo, pues, no está lejos, no está en otra esfera, ¿sí?
O sea, en otras palabras, es otra dimensión, es otra esfera, pero no está lejos. Es otra realidad que existe paralela a nuestra realidad y que Dios permite que sea vislumbrada por ojos humanos. Como dice Juan, vi una puerta abierta en el cielo. Dios corre el velo para sus hijos a fin de que tengamos ojos para ver aquel mundo que normalmente queda escondido para el resto de los mortales. El profeta Isaías dio expresión de una manera increíble al sentir, el profeta Isaías dio expresión una vez al sentir del pueblo de Dios cuando dijo en Isaías 63, 15 al 19, mire cómo dice, y luego leemos el 64, 1 y 2, Isaías 63, 15 adelante, dice: Señor, mira desde el cielo, míranos desde tu santo y glorioso hogar. ¿Dónde está la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? ¿Dónde están tu misericordia y tu compasión? Verso 16 dice: cuando tú sigues siendo nuestro Padre, aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Señor, ¿por qué permitiste que nos apartáramos de tu camino? ¿Por qué nos diste un corazón terco para que dejáramos de temerte? Obviamente que este es un punto de vista del que escribe, del profeta, equivocado, porque Dios no nos da un corazón terco. Pero Él dice: regresa, ayúdanos, porque somos tus siervos, las tribus que son tu posesión más preciada. Por poco tiempo tu pueblo santo poseyó tu lugar santo y ahora nuestros enemigos lo han destruido. Algunas veces parece que si nunca te hubiéramos pertenecido, es como si nunca hubiésemos sido conocidos como tu pueblo. Pero mire lo que dice en Isaías 64, 1. Dice, si rompieras los cielos. Oh, si rompieses los cielos, dice el profeta, y descendieras, y a tu presencia se oscureciesen los montes. ¿Qué más dice, por favor? Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones, que dice, temblasen a tu presencia. Escuche, por favor, el anhelo de los santos de Dios siempre ha sido, a través de todas las edades: oh Señor, que se rompan los cielos, que se abran los cielos, que venga tu reino a la tierra. Siempre hay hombres y mujeres que miran la realidad de Dios, que Dios les permite vislumbrar la gracia, la salvación, la eternidad, lo eterno, lo puro, lo santo, el amor. Y luego miran la tierra y dicen: no, yo no quiero esto que estoy viendo con mis ojos naturales. Yo quiero que los cielos se rompan. Yo quiero que los cielos se abran. Yo quiero que los cielos vengan a la tierra. El Señor Jesucristo precisamente vino a eso. Vino a establecernos a nosotros como personas cautivadas por el corazón de Dios, como personas extasiadas, que no haya ninguna otra cosa en nuestro corazón que decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Necesitamos, hermanos, que Dios abra nuestros ojos a fin de que veamos la iglesia. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos a fin de que veamos el reino. La iglesia fue establecida en la tierra para que fuera receptora del reino. La iglesia fue puesta en la tierra, fue vivificada por el sacrificio de Cristo. Tú y yo hemos sido nacidos, hechos nacer. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos lo mejor de sus criaturas, para que seamos las primicias de sus criaturas, para que seamos ligados al corazón de Dios, seamos ríos que vamos hacia su mar, y que queramos que Él ahora nos abastezca con su presencia.
Dios está abriendo los ojos de gente en este tiempo que están diciendo: yo no quiero esta manera en cómo se ven las cosas. Yo quiero que venga tu reino, Señor. Voy a hacer todo lo posible por alinear mi vida, por alinear mi familia, mis hijos, para que aquí en la tierra se establezca el cielo, para que mi hogar sea un poco de cielo aquí en la tierra. Señor, ofrezco mi vida como una ofrenda para que tu reino se establezca en esta tierra. El anhelo de los santos de Dios siempre ha sido: oh, si rompiese los cielos y descendieras. ¿De dónde también nosotros que se abran los cielos? Porque de ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora escuche, una cosa es que Dios abra los cielos para que sus profetas vean visiones, pero otra que los habla para manifestarse Él mismo en medio de nosotros, para venir a morar entre su pueblo. En este sentido, el clamor del profeta Isaías, ¿cierto? Y en el bautismo de Jesús tenemos el primer cumplimiento de esta petición de Isaías. Mire, Isaías deseaba que el Señor descendiera desde los cielos abiertos a fin de salvar a su pueblo y juzgar a las naciones. En el bautismo de Jesús es como si Dios, mediante los cielos abiertos, estuviese declarando que ahora se cumple la primera parte de esta petición. El Mesías aparece para salvación de su pueblo. Nosotros sabemos, y el texto nos lo ha indicado, que el juicio queda aplazado para otro momento. El juicio se cumplirá en la historia, en el día final, en el día en que habla Apocalipsis 19:11, cuando los cielos se abran y dice: y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba con justicia juzga. En su primera venida, los cielos se abrieron para anunciar que Dios había descendido para traer salvación. En la segunda venida descenderá en juicio. Y en medio tenemos los cielos que se abren ante Esteban y vemos al Señor, ya no en su primera venida ni en su segunda venida, sino en su posición actual, como está ahora a la diestra de Dios en las alturas. Es como si estas tres ocasiones en las que se corre el velo entre la tierra y los cielos fueran tres hitos dentro del cumplimiento del anhelo de Isaías. Si al menos Dios pudiera abrir los cielos, decía Isaías. Nosotros respondemos: querido hermano Isaías, Dios lo ha hecho y Dios lo hará. Lo ha hecho enviando al Hijo. Vedlo en el bautismo. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, se abren los cielos y dice que se oye una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Lo ha hecho. Dios abrió los cielos. Lo hará volviendo por segunda vez cuando Cristo venga, cuando el velo sea abierto, ¿cierto? Y descienda Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de señores, reinando y para reinar. Mientras tanto, los ojos de la fe, a través de los ojos de la fe, vemos la visión de Esteban. Vemos hoy día a nuestro Señor Jesucristo a la diestra de la majestad. Ahí tú puedes mirar en Hechos 7:55. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en pleno lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Preciosos, ponga atención ahora. ¿Cómo es que nosotros caminamos con cielos abiertos? Esto es muy importante. ¿Sabe qué sucede cuando la iglesia vive con cielos abiertos? Eso es lo que está sucediendo ahora. Quiero correr con esto,
Pero quiero hablarles de 3 ámbitos. Ponga atención. 3 ámbitos. Ámbito es distinto de ambiente. Los ambientes los provocamos nosotros. Por ejemplo, yo quiero un ambiente de quietud. Por eso digo, quiero silencio. No quiero distracciones. Los ambientes son importantes. Los ambientes hay que cuidarlos. Dios consideró que los ambientes eran importantes. Ahora bien, están los ambientes que creamos nosotros y están los ambientes que crea Dios, que provoca Dios. Los ambientes que provoca Dios se llaman ámbitos. Los ambientes que provoca Dios se llaman ámbitos, son dimensiones abiertas. Yo puedo provocar un ambiente en mi casa, puedo poner música instrumental como lo hago, y quiero tener un ambiente de no gritería, de tranquilidad. Ese es un ambiente. Pero yo salgo de mi casa y me encuentro con otro ambiente que es distinto. Pero cuando yo estoy bajo ámbitos, yo salgo de mi casa y donde vaya yo llevo el ámbito, yo llevo la presencia. Antes de crear a los seres creados, valga la redundancia, Dios creó los ambientes para la vida natural. Antes de crear al pez, Dios creó las aguas. Antes de crear las plantas, Dios creó la tierra. Antes de crear los cielos, Dios creó el firmamento. Y antes de crear al hombre, Dios creó la tierra y en la tierra hizo un huerto. Y en ese huerto puso al hombre. Ese huerto no ha podido ser encontrado hasta ahora por los científicos, porque el huerto no es un lugar. El huerto no era un mero ambiente. El huerto es un ámbito. Es un ámbito donde Dios estableció su presencia. La atmósfera, el hábitat ideal para que el ser humano viva. Sacas a un pez del agua y morirá. Sacas a una planta de la tierra y morirá. Sacas al hombre de la presencia de Dios y vivirá en tinieblas, vivirá en ignorancia, vivirá empavonado en su orgullo, vivirá empavonado en sus propios criterios, en sus propios pensamientos. Sus propios pensamientos, ideas y filosofías y sabiduría humana constituyen una fortaleza de tinieblas que le permite al hombre accesar a la revelación y a la presencia de Dios, porque para accesar hay que arrepentirse, hay que recibir a Cristo en el corazón, hay que recibir la vida. Ahora bien, hermanos, qué importante entonces es caminar bajo los ámbitos que Dios nos abre. Y lo primero, para caminar sobre cielos abiertos, hay 3 cosas importantes, 3 cosas. Y quiero ir en eso, que Dios me ayude. Primero está el ámbito de la fe. La Biblia dice que la fe es muy importante para caminar en este mundo de incredulidad y de tinieblas. La fe es el sexto sentido puesto en el ser humano para que tenga acceso a lo sobrenatural, a la realidad espiritual, a la realidad eterna, a la persona de Dios. A través de los profetas dijo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Que el que se acerca a Dios hay que acercarse. Es necesario que el que se acerca, para acercarse tiene que haber acción. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es recompensador de aquellos que le buscan. Los que le buscan son los que entran en el ámbito de la fe. Todos nacemos con una fe natural. Todos nacemos con una fe natural que tiene que ser activada por Dios para que se convierta en una fe al estilo de la fe de Dios. Así que es algo misterioso. Dios está queriendo que los hombres escuchen la palabra, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, ahí no se refiere al oír el logos, lo que está solamente escrito, sino a oír el rema de Dios. El rema es la palabra escrita que se vivifica a tu espíritu. El rema es la palabra profética. El rema es el sueño divino.
El rema es la experiencia en donde Dios se las ingenia para hablar a tu corazón, y Dios te habla, y cuando te habla tú sabes que algo te pasó, algo que no lo puedes explicar con la razón te sucedió, algo sobrenatural te sucedió, se despertó la fe, entraste a un ámbito en donde es posible ahora incursionar por medio de la fe en el mundo espiritual. Solo por medio de la fe puedes darte cuenta que hay una realidad fuera de ti que se llama Dios, y la Biblia dice: a través de la fe tú puedes tener acceso a mí, a través de la fe puedes agradar mi corazón. Yo te he dado una medida de fe, ahora es tu responsabilidad caminar en ese ámbito. Donde quiera que tú vayas, puedes ser un hombre, una mujer de Dios, puedes ser un hombre que agrada a Dios, porque la fe no va a depender, ya no vas a vivir de la fe del otro, sino que vas a vivir de la propia fe que Dios despertó dentro de tu corazón. Quiero confirmarte ahora que tú eres una mujer de fe, que tú eres un hombre de fe. Tú no tienes una fe natural, tú tienes una fe espiritual para atrapar las promesas de Dios. En ese ámbito de la fe puedes tener una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Pero el Señor dice, aun cuando tuvieses una fe como un grano de mostaza, el Señor dice: no se trata del porte, sino se trata del potencial que contiene esta semilla llamada fe puesta en tu corazón. Escúchame. De cierto os digo que cualquiera, dice el Señor, cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que creyere que lo que dice va a ser hecho, lo que diga será hecho. Jesús quiso enseñarles prácticamente en la práctica la fe a sus discípulos. Él iba caminando con ellos y de repente vio una higuera que no tenía higos. No era tiempo de higos. Y fue a ver si encontraba algo en esa higuera. Cuando llega ahí, obviamente no había higos. Entonces Jesús reacciona, mira la higuera. Desde el punto de vista humano se volvió loco, se rayó, porque se pone a hablar con la higuera. ¿Ah? Usted sabe que los niños y los borrachos nomás hablan con cosas que uno no ve, pero ahí Jesús está hablando con la higuera y le dice: jamás nadie coma fruto de ti. Y el texto dice que lo oyeron sus discípulos. Al otro día, cuando pasaron, Pedro dijo: Señor, mira, la higuera que mal dijiste se secó desde las raíces. Jesús usó un ejemplo malo para enseñar cómo opera la fe. Jesús dijo: de cierto os digo. Cuando Pedro dice eso, Jesús dice: de verdad les digo a ustedes, que cualquiera que dijera a este monte, así como yo lo hice con la higuera, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que diga va a ser hecho, lo que diga va a ser hecho. Póngame atención, estoy hablando del ámbito de la fe para caminar sobre cielos abiertos. Porque esto es muy importante. Esta es una llave para esta casa. Esta es una llave para todo lo glorioso, los milagros, los prodigios, las señales, la gloria que nosotros administraremos. Estamos ya empezando a entrar y administraremos en el futuro. Esto es vital, lo que yo te estoy diciendo. Lo que está diciendo el Señor es que la fe opera primero como algo que Dios te pone en tu corazón como una semilla, pero que se desarrolla usando también tu boca. Diga conmigo: en mi boca hay un milagro. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de bendición y no de maldición. Hablaré palabras de salud y no de enfermedad. Hablaré palabras de riqueza y no de pobreza. ¿Por qué? Porque en mi boca hay un milagro. Caminar en el ámbito de la fe es muy importante. Cuando tú sabes que Dios te puso la fe de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos frente al caso de la higuera: tened la fe de Dios. O sea, hagan uso de la fe que Dios puso, aunque sea pequeñita.
tiene el potencial de crecer, de desarrollarse. Ustedes ahora ejerciten la fe de Dios. Es muy importante ejercitar la fe que Dios ha puesto en tu corazón, porque la fe que Dios puso en tu corazón ya es un arma, es un elemento, es una herramienta para que ahora tú accedas creyendo en el sacrificio de Cristo, en virtud del sacrificio de Cristo a Dios, accedas a su rostro y accedas a sus manos. La fe, cuando camina en el ámbito de la fe genuina, la fe esa que hace que mantengas ese ámbito abierto, es la fe que hace demandas. ¿Cómo así? La Biblia dice que había una mujer que hacía 12 años sufría de flujo de sangre. Se ve que era una mujer pudiente, tiene que haber sido una mujer con mucho dinero, pero había gastado todo lo que tenía y había sufrido mucho de muchos médicos y todo le iba de mal en peor. Se ve que esta mujer quería vivir. Si nos ponemos en el caso de ella, una mujer con flujo de sangre, era una mujer considerada como impura. Puede imaginarse, la ley la condenaba como impura. Habían regulaciones en que ellas no podían juntarse en lugares públicos. 12 años. Dicen que los varones y las mujeres se enferman de cáncer al útero y los varones de cáncer a la próstata, porque simplemente no queremos pasar por lo denigrante que es el examen. Pueden imaginarse a esa mujer lo que significa haber gastado todo lo que tenía de muchos médicos y le iba de mal en peor. Pero esta mujer un día oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús y vio el gentío, toda la multitud de gente alrededor de Jesús. Algunos queriendo observar los milagros que hacía Jesús, otros queriendo aprender de Jesús y otros que eran los definidos, los discípulos. Dice que la multitud estaba alrededor de Jesús y esta mujer dijo hacia sí misma: si tan solamente tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Esta mujer entró en el ámbito de la fe, pero no se quedó ahí. Esta mujer activó su fe, porque la fe que logrará resultados, hermanos, es la fe que hace demanda. Ella vio y dijo: en ese hombre porta lo que yo necesito. Ese hombre está ungido. Ese hombre porta lo que yo necesito. Había otra gente que estaba alrededor de Jesús, pero que no estaban creyendo eso ni estaban diciendo eso. Pero esta mujer se abrió camino. La ley decía: no te tienes que involucrar con gente, no importó. Esta mujer se abrió camino. Ella decía en su corazón: si tan solamente tocar el borde de su manto, voy a ser sana. Se abrió camino. Seguramente dijo: permiso. Se tuvo que arrodillar un ratito, a lo mejor caminar arrastrándose. No sé cómo lo hizo, pero llegó un momento que dice que tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús detuvo su caminar y dijo: momento, dice, alguien me ha tocado. Los discípulos se miran escépticos unos a otros, como diciendo: ¿qué está pasando? No estamos entendiendo. Si todo el mundo te aprieta, Señor. Jesús dice en el original: no, alguien hizo uso, alguien hizo demanda de mi habilidad. Dios nos enseña, mis queridos, a caminar en este ámbito. Dice que la mujer dijo: sí, yo fui. Dice: en el mismo instante el flujo se detuvo. Estoy hablándote del ámbito de la fe. Estoy hablándote de esa fe que puso el Señor en tu corazón, que tiene que ser ejercitada. Estoy hablándote de que desde ahora tú podrías llegar a convertirte en un gigante de tu fe. Estoy diciéndote que tu fe
a partir de ahora puede servir para cambiar tu economía en tu casa, para cambiar la realidad de tus hijos, para cambiar tu empresa, para cambiar tu negocio. Tu fe te puede servir para cambiar la realidad de esta ciudad. Tu fe te puede servir para cambiar la realidad de esta nación, para cambiar la realidad del continente. Tu fe te puede servir, si tú la ejercitas, para cambiar la realidad de tus generaciones. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el justo experimentará todas las bendiciones de la vida de Dios, de la realidad de Dios, mediante la fe. Dice la Biblia que los antiguos por la fe alcanzaron promesas. Por la fe hicieron demanda de lo que Dios tenía. Dijeron: Señor, creo que tú puedes resucitar los muertos. Señor, creo que tú puedes abrir el mar. Señor, creo que puedes detener el sistema, puedes detener el sol, como dicen algunos. Hombres y mujeres de Dios registrados en la Biblia, y no solamente en la Biblia, a través de la historia, que por la fe conquistaron reinos, que por la fe apagaron fuegos impetuosos, que por la fe, dice, recibieron promesas, hicieron realidad sus promesas. Te quiero desafiar para que camines como un hombre, como una mujer de Dios, que te atrevas a creerle a Dios. No mires los síntomas, mira la palabra de Dios, porque los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no van a pasar. Lo que Dios dijo en tu espíritu es una carta de propiedad, es una escritura puesta en tu espíritu, sellada dentro de ti, que va a tener cumplimiento. Arrendábamos este edificio. Estábamos en un congreso en Guatemala con Harold Caballero. Nos fuimos como con 12, 15 personas de acá. Y en uno de esos talleres había un taller de profecía. Estaba Cindy Jacobs, Jingol y otros, Wesley Campbell y otros. No sé si Wesley Campbell, pero en un momento dijeron: aquellos que tienen en su corazón una gracia profética, queremos orar por ustedes. Entonces yo pasé y paso adelante con mi cartelito aquí que daba mi nombre. La profeta Cindy Jacobs se acerca donde estoy yo y dice: Guillermo de Chile, hombre de Dios, Dios te ha traído a este lugar para habilitarte. Tú has tenido persecución, pero dice: veo muchas iglesias salir de ti, dice, y tienes la propiedad. Ella no tenía idea, al revés, yo no tenía idea que ya la tenía. O sea, mientras yo creía que estaba arrendando, Dios me estaba diciendo: no, si ya es de ustedes, porque hoy día esta propiedad es nuestra. Pero Él lo vio, por supuesto que lo vio antes. Cuando me dijo eso en mi espíritu, yo sabía, es como cuando tú vas a ver al médico y el médico dice: quiero que veas esta radiografía, y dice: no te puedo mostrar la radiografía, pero sí estás embarazada. Es increíble cómo hay mujeres que le creen más a los médicos que a Dios, porque sale embarazada, ¿no? Y a ver, y el esposo le pone el oído ahí en su vientre. No, si tiene una semanita, pero que diga algo, alguna cosa, que diga papá. Se volvió loco él, no dice nada, pero tiene el documento de propiedad. Cuando Dios te habla, por eso tenemos que ser buscadores del hablar de Dios. Háblame, Dios, porque si Dios te lo dijo, Él lo va a cumplir. Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años, y luego en el camino, hasta que se cumple esa palabra, se demoró 25 años. Pero en la mitad, cuando ya Dios le dio el hijo a Abraham, en el camino le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo, sacrifícame lo más preciado. Y dice la Biblia que Abraham iba a sacrificarle el hijo, creyendo que aunque lo sacrificara, Dios se lo tenía que resucitar para que cumpliera la promesa que Dios le había dado. Por eso que la Biblia dice que Abraham agradó el corazón de Dios y es el padre de la fe. El ámbito de la fe. Nosotros tenemos que creer por grandes cosas. Si crees grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Yo te animo a ejercitar tu fe.
Hoy día tú tienes fe para sembrar un poquito, mañana tendrás fe para sembrar más. ¿Sabes por qué? Porque cuando siembras poquito vas a cosechar poquito, pero luego va a crecer tu fe, vas a sembrar más y vas a cosechar mucho más, porque por medio de la fe también te viene la sabiduría para administrar las riquezas que Dios está poniendo para que tú camines no solo como sacerdote, sino como rey, administrando, gobernando bienes en esta tierra. Bendito sea su nombre. Dale un aplauso al Señor. Señor, no tengo nada, Señor, no puedo pagar el agua, no puedo pagar la luz, me dieron los achaques, Señor, me vino la vejentud, Señor, y todo ese cuento. Entonces la fe dice: ya déjate de andar orando circunstancias, no ores necesidades, ora soluciones. Señor, tengo necesidad, pero tú dices, tu palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Diga conmigo: tengo la fe de Dios para alcanzar promesas, para conquistar reinos. Yo quiero que empieces, por favor, a soñar. Levanta tu mano. Yo quiero que empieces a soñar aquellas cosas que están puestas en el mundo de la fe, aquellas cosas que están puestas en tu espíritu. Y el Señor quiere que tú empieces a soñarlas, empieces a declararlas. Ahora, es tan importante oír a Dios porque hay una diferencia entre fe y presunción. La presunción es lo que te imaginas tú que tiene que ser y le dices: Dios, fírmalo. Y Dios dice: no firmo nada porque eso no se inició en mí. Pero la fe dice: cuando yo te hablo a ti, cuando yo te hablo, y quiero que sepas que yo soy experto en hablarle a aquellos insignificantes, aquellos que piensan que no sirven, aquellos que piensan que no saben, aquellos que piensan que están perdidos, que nadie se interesa por ellos. Yo soy experto en venir con mi palabra, y cuando yo hablo con mi palabra y la siembro en el corazón y esa persona la cree, entonces yo vengo y transformo esa vida, y esa persona jamás vuelve a ser la misma. El justo por su fe vivirá. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por esta fe más preciosa que el oro. Estamos habilitados con una fe para creerle a Dios. Creemos por nuestros hijos, aunque nada se vea, aun cuando ellos estén descarriados, seguimos creyendo, Señor, que hay promesas para ellos, que hay promesas para nuestra generación, que hay promesas para nuestros nietos, y seguimos creyendo, y usaremos nuestra boca, usaremos nuestra entrega, seguiremos creyendo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho se va a cumplir. Bendito sea su nombre. Eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel. Eres fiel. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así será mi palabra que sale de mi boca. Lo que yo te di, nadie te lo puede quitar, porque así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí estaba María. Aparece el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la sombra del Altísimo te cubrirá, y concebirás un hijo. De inmediato empezaron a moverse aquí las neuronas en María. Hijo, pero si yo no estoy casada con José, pero si yo no me he casado todavía, concebirás tu hijo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Pero finalmente ella dice: hágase con tu sierva conforme a tu palabra. No hay indicio que Dios haya corregido a alguien que se atrevió a creerle por grande a Dios. ¿Habrá alguien que quiera que le crea a Dios que esta ciudad puede cambiar?
¿Habrá alguien que le crea a Dios que este país puede ser transformado? ¿Habrá alguien que le crea a Dios que esta ciudad va a ser una ciudad llamada la delicia de Dios? Ciudad de mi delicia. ¿Habrá alguien que esté creyendo por los jóvenes, por la próxima generación que en medio de nosotros se está levantando y que están siendo apasionados hombres y mujeres? ¿Habrá alguien capaz de creer por Dios por una generación de gente pura, de gente santa, de gente que no es inmoral, de gente que no es corrupta ni mentirosa, ni vende su alma al diablo? Dígale, yo lo creo, diga. Yo creo por cosas mayores. Diga, creo por cosas mayores. Porque me has abierto un ámbito, diga. El ámbito de la fe. La fe más preciosa que el oro está en mí. Camine continuamente cada mañana, levántese diciendo, soy una mujer de fe, soy un hombre de fe, tengo tesoros en la realidad espiritual para mí, tengo promesas que todavía no se han cumplido, pero que están viniendo. Mientras tanto la estoy saludando, mientras tanto no estoy maldiciendo mi tierra, mientras tanto estoy decretando que camino como una mujer que le cree a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué ayuno? ¿Por qué oro? Porque necesito creerle más a Dios. Necesito creerle más a Dios por causa del yugo que el diablo pone en mi mente, pone en mi intelecto. Por causa del yugo que el diablo mete dentro de mí cuando veo la televisión, cuando leo el diario, cuando escucho a mis amigos, cuando escucho los rumores. Entonces hay un yugo, hay una fortaleza que se mete dentro de mí y que a veces atrapa mi fe. Y a veces le creo más a los síntomas, a las circunstancias que a ti. Pero Señor, gracias, porque la fe que tengo no es la fuerza de voluntad humana, es la fe de Dios que me permite adentrarme a la realidad sobrenatural. Por la fe tenemos acceso a la revelación de Dios. Cuando tú te arrodillas, tienes que ser por fe diciendo, yo sé que yo no voy a salir igual de este lugar. Yo sé que Dios va a trabajar dentro de mí, me va a traer revelación. Yo sé que lo que Dios me ha hablado es cierto y se va a cumplir. Diga conmigo, el ámbito de la fe. Necesito 7 minutos para hablarle del segundo ámbito. Eran 3, pero voy a llegar a 2. Está el ámbito de la unción. Diga conmigo, tengo fe para caminar en la unción. Caminar en el ámbito de la unción es que cuando tú naciste de nuevo y te hiciste una mujer de fe, Dios te impartió dones. Dios empezó a trabajar en tu carácter. Dios empieza a trabajar en tu carácter porque Dios dice, yo te voy a usar para que trates con lo santo. Usa por no cuidar eso, murió en el camino tocando el arca despreocupadamente. Por no haberse dejado tratar para portar la unción, Ananías y Zafira murieron en la iglesia floreciente, la iglesia primera. Póngame atención, por favor. Solo 7 minutos. El ámbito de la unción. Unción se define como la habilitación que Dios te da por su pura decisión, por el puro afecto de su voluntad, porque Él lo decide. Te habilita, te da dones, talentos, habilidades para que cumplas la misión que Él pronto te encomienda o te encomendó. Todos nosotros tenemos sobre nosotros la unción del Santo. Las unciones crecen, se incrementan. La unción es un ámbito que tenemos que protegerlo, así como tenemos que proteger el ámbito de la fe y no hablar incredulidad y no relacionarnos con gente tóxica. Así tenemos que cuidar la unción. La unción es que nosotros tenemos que pedir a Dios fluir como iglesia en esto que yo creo que se está abriendo para nosotros como iglesia con cielos abiertos. Estoy hablando por el Espíritu de Dios. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. Está hablando de unciones para provecho común, dice. Estoy hablando de 1 Corintios 12, verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho común.
O sea, la manifestación, la unción viene para el provecho del cuerpo de Cristo. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, a otros, dice, fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, que es distinto de los dones de milagros. Los milagros tienden a suceder instantáneamente. Los dones de sanidades funcionan progresivamente. Hay distintos dones de sanidades. Hay personas que operan en los dones de sanidades a través de la consejería. Hay otros que operan en dones de sanidad a través de la liberación, de la sanidad interior. Sanidades. Hay otros que operan a través de la mentoría. Sanidades. Hay otros que se ora y se espera la sanidad, la recuperación progresivamente. Dones de sanidades. Hay distintas manifestaciones de sanidades. Dones de sanidades cuando te dan palabra el Señor para sanar a los corazones quebrantados y operas en esa gracia. Dios te da dones de sanidades cuando portas un espíritu apacible, afable, y la gente se pega a ti y tú tienes la capacidad de abrazar a esa gente y estar con ellos y ellos sentir alivio. Esas réplicas que pasan cuando a ver se cae el chiquitito, ¿cierto? Y la mamá o el papá se echa saliva y se la pone en la rodilla y se queda callado el niño. Uno dice, ¿qué onda? ¿Acaso tenía la saliva? Tenía amor, tenía seguridad, tenía consuelo. Así que no se trata de la saliva. Los dones de sanidades, los milagros, los que operan orando y ¡pac! Aparece el diente de oro, ¡pac! Se va el tumor, ¡pac! Se va la locura. Milagros, hay prodigios, cosas que empiezan a suceder y que ya uno no las provoca, las provoca Dios. Dones de sanidades y milagros, dice, por el mismo Espíritu, hacer milagros. Otros profecías, otros discernimiento de espíritus, otros diversos géneros de lenguas, otros interpretación de lengua. Escuche, eso es caminar en el ámbito de la unción. Tienes que proteger ese ámbito. Hubo mujeres como Kathy Kuhlman que cuando ministraba en la unción, ella decía, silencio. Dice que en una ocasión pidió silencio y había una persona que siguió hablando así, orando, señores. Dice, silencio. Y siguió murmurando ahí. Sí, Señor. Como eso que no se callan nunca, ¿se da cuenta eso? Y en tercera vez, Señor, le dice, dije silencio. No permitía que gente con espíritus antagónicos se sentaran en los primeros asientos. Protegía la unción. Cuando tú portas unción, escuche, porque estoy hablando por el Espíritu. Lo que yo te he dado, tienes que protegerlo e incrementarlo. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Conságrate a esa unción. Conságrate. Si es para sanar, para hacer riqueza, conságrate. Conságrate a esa unción. A lo que sabes hacer bien, conságrate. En esta casa se van a necesitar administradores, consagra tu vida y luego ofrécete para administrar. Los que ayudan, conságrate a la ayuda. Si eres una persona que con facilidad te desprendes para dar y ni te das cuenta cómo te llegan las cosas por detrás, otra vez te aparecen, das 2, te aparecen 4. Los que ayudan, conságrate, maneja bien la unción, administra bien la unción. Si eres llamado a ser pastor, conságrate al ministerio. Lee, ora, ayuna, aprende de Dios. Si eres llamado a la música, hazlo mejor. Si eres llamado a ser un obededón en esta casa, no es poca cosa ser un obededón. Los obededón, los servidores, tienen que portar discernimiento de espíritu.
Porque nosotros nos llegamos a reunirnos aquí como un grupo, como un Rotary Club, como el Club de Leones o las Damas de Rojo. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, donde en medio de nosotros la nube de gloria se manifiesta, donde en medio de nosotros se provocan milagros, donde en medio de nosotros ángeles se mueven, donde en medio de nosotros viene el portento y la gloria del Dios Todopoderoso. Cuando David escogió los músicos, cuando hizo el templo Salomón, eran los artífices más expertos. El músico tiene que saber, porque mire, escuche, yo que no soy músico puedo hacer esto, o puedo hacer esto. Es disonante. O sea, la música puede estar para la gloria de Dios, correcto, pero también en un momento de gloria puede entorpecerse con la unción. Cuide la unción. Hay personas que tienen unción para entrar en el mundo espiritual y pelear y ver y liberar. Que no te saque el enemigo de tu asignación. Unciones. Unción para hacer que lo prometido se cumpla. Hay gente en esta casa que Dios lo ha posicionado en esta casa para proteger la casa y para que florezcan los que tienen que florecer. El ámbito de la unción. El ámbito de la unción. Hay gente que porta gracia, llega a un lugar y la gente sabe y ellos jalan de la unción de ese hombre. ¡Wow! Y se provocan los milagros. Que empiecen a ver los anuncios. Va a venir Pedro a la casa a tomar tecito, qué bendición. Ese porta algo. Va a venir Ricardo, va a venir Claudio. Cuando él está, el otro día, el locutor de nuestra radio, que se está recién convirtiendo, entró acá. Y yo venía saliendo y me dice, así, pastor, no sé cómo explicarlo, pero acá hay como un ambiente distinto. Como un ambiente distinto. Aquí se juntan los santos. Unción. Crece la unción. Sé fiel a la unción. Porque con más unción que portes, mejor cumplirás tu asignación. ¿Cuál es tu unción? Algunos de ustedes Dios les ha dado fe para hacer negocios. Lo que tocas te sale. Pero no te tienes que olvidar que es el Señor que te da el poder para hacer las riquezas. Mientras más recursos te da, más tienes que agregar a la obra de Dios. Unciones. Pídale. Milagros, Señor. Milagros. Que haya milagros, que haya sanidades a través de mí. Unciones. Cuide el ámbito de la unción. Es muy importante. Y lo próximo es el ámbito de la gloria. Nosotros necesitamos que los músicos, escuchen músicos, ustedes que me están mirando, tienen que aprender a tratar con los santos en la casa de Dios. Si tú eres un músico, no eres el arroz graneado del culto. Si tú eres un músico, es para que a través de la unción que Dios puso en ti, operes de tal manera que el yugo que traen los creyentes en sus mentes se pudra. Porque la gloria no puede operar cuando hay yugo en la mente de los santos.
La unción es lo que provocará, tú fluyendo a través de tu unción, provocarás rompimiento. Por eso un líder de alabanza tiene que mínimo haber orado 2 horas antes de ministrar, diciendo: Señor, ¿dónde voy a llevar a este pueblo? ¿Dónde lo voy a llevar? ¿A qué moradas? ¿A qué zonas? ¿A qué niveles voy a llevar a este pueblo que viene? Algunos extraviados, preocupados. Se necesita orar, adorar, para que se suelte la unción. Y por causa de la unción, el yugo se pudre. Y cuando se pudre el yugo, opera la gloria. Cuando se pudre el yugo, todos nosotros somos llenos de la gloria. Y cuando la gloria se manifiesta, ahí palpamos a Dios. Ahí vienen las transformaciones. Ahí lo que no sabías en un año, en ese poco tiempo, Dios te lo revela. Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte. Póngase de pie, por favor. Lift your eyes to